trabajaba de tarde y entra un WhatsApp, Carlos. Y cuando dice siervo de Dios, digo, oh, ¿este qué querrá? ¿Este qué querrá? Miedo me está dando. ¿Os imagináis? La continuación era, ¿puedes? Digo, rotundamente, fue un no mayúsculo, no. Pero ¿sabéis lo que me pasa? Que luego posteriormente pensaba en la dinámica que estamos tomando como iglesia, ¿no? Es una bendición. La oportunidad que se nos brinda desde nuestro pastor, ¿no? O en este caso, la posibilidad de compartir, ¿no? La posibilidad de estar, de que nos vayamos conociendo un poco más. Al final no es ni más ni menos que conocernos un poco más sobre nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, no os voy a negar que me dio vértigo. Lógicamente, he estado toda la semana pensando. Y luego ese no, que en un principio le di el martes, se sorprendería porque le llamé el viernes desde el trabajo, por la tarde, noche ya. Digo, oye, Carlos, que te voy a aceptar el reto. Venga, lo voy a hacer. No sé lo que saldrá de todo esto porque soy un desastre. Espero que lo que os pueda compartir os sea de bendición para todos. Y es donde quiero ir. ¿Por qué acepté el reto? Porque mira, llevo muchos años en la iglesia. Quizá la forma en la que hemos sido educados en las iglesias, o yo principalmente en la mía, está todo muy jerarquizado. Es decir, está el pastor, estaban siervos, estaban los sugieres, estaban los tesoreros, en lo cual, lo que os quiero decir con esto es que como que estaba todo demasiado encasillado. Y me encanta esta pluralidad, ¿no? Donde hoy estoy yo, pero mañana voy a tener la bendición de estar siendo ministrado por quizá Víctor, el cual me encanta oírlo, o no sé, Dani, que ha aportado muchísimas cosas a mi vida, Marifeli. Entonces, ante tanta diversidad de gente, a Ana, no me puedo olvidar de Ana, con todo su silencio, ella tal como me dice a mí, pero las poquitas veces que la he escuchado, son personas que me aportan mucho a mi vida. Carlos, lógicamente, no voy a hablar de él, porque es un referente para mí, ¿no? Entonces, ¿perdón? No, José, bueno, es que somos... Ahora cuando contaba el testimonio del viaje que tuvimos en Alemania, fue una cosa espectacular, ¿no? Visitar las iglesias de Martín Lutero, ¿no? Donde él se estuvo, pues lógicamente eso fue un viaje donde todos nuestros esquemas eclesiásticos rompieron, muchos de ellos, ¿no? Lo que ha dicho José, ¿no? Cuando entramos por primera vez a esta iglesia y vimos el sentimiento de alabanza, nosotros que veníamos de un tachún, llegamos aquí, vemos a Marifel y con el piano a la mujer dijimos, madre mía. Pero para nosotros fue una novedad, pero una bendición. Porque en la diversidad está lo bueno, ¿no? Entonces, mira, me acordaba, en todo ese tiempo, como os decía, recordaba, ¿no? Y decía, vamos a ver, ¿por qué tenemos que encasillar siempre que el púlpito tiene que estar limitado para todas aquellas personas que han sido diseñadas para ello? ¿Han estudiado o no? ¿Sabemos algo de sus vidas? ¿Verdaderamente son hombres de Dios? ¿Quién sabe de sus vidas? Más allá de Dios. Dios es el que les conocerá. Asimismo, como dice muchas veces Carlos, ellos serán sus mejores amigos, sus mayores enemigos, los que mejores se dirán sus cosas bonitas a sí mismas. O sea, es una pluralidad de cosas que le pasan a la persona. Mira, me venía el recuerdo esta mañana y lo quería compartir. Escucho muchas predicaciones, entre ellas me gusta mucho escuchar a Dante Gebel. Y Dante Gebel, en una de las explicaciones, comparte una parte final que dice: hermanos, me ha tocado clausurar muchos eventos evangelísticos donde la gente resucita muertos, los ciegos ven, los cojos andan, y todas aquellas personas que anteriormente estaban haciendo esas cosas, cuando yo subo al estrado y les hablo de nuestras cosas, hablo a los hombres, de nuestras cosas, y os digo, ¿hablamos del hombre? ¿Quién de vosotros? No hablamos de cosas que se hayan podido hacer, de adulterar o cosas similares, no. Cuando hablamos de quién de vosotros ha amanecido mentalmente en la cama de otra mujer, automáticamente veo cómo las cabezas se inclinan, porque esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos, aunque vayamos aquí con el titulito de que somos cristianos. Esa es la realidad de nuestra, y el que la quiera negar, como decía otro pastor que escuché, subió un hombre a pedir oración, dice, tengo un problema, y le dice el hombre, el pastor, no, el 99% de los hombres
tienen el problema que tú tienes, que es el sexo. Y el 1% restante miente. Con esto creo que define claramente la situación humana. Entonces, el porqué de estar aquí. Obviamente estamos aquí porque necesitamos estar aquí. Entonces, he escrito mucho, ¿sabéis? He escrito muchas cosas, he dicho muchas cosas, pero me parece a mí que de todo lo que he escrito no va a salir nada, ¿no? Cuando miramos la Biblia, vemos personas que vivieron experiencias que podemos vivir nosotros mismos también. Lo único que nos diferencian a ellos y a nosotros es los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos diferentes a ellos, pero los mismos problemas que tenían los discípulos, que tuvieron las personas que anteriormente en el Antiguo Testamento vivieron, las tenemos nosotros. No nos hacen diferentes, porque el hombre sigue siendo el mismo. Y gracias a Dios que Dios sigue siendo el mismo. Porque si Dios hubiera cambiado su plan o su estrategia, pocos podríamos decir qué sería de nosotros. Escuchaba el domingo pasado a Carlos y nos hablaba de la línea que estaba llevando su padre anteriormente en las predicaciones, encuentros, ¿no? Él nos narra los encuentros, ese encuentro paralelo que tiene Jesús, que iba para una cosa, pero en ese camino que iba hacia esa cosa se encuentra con otro problema. Iba porque le están reclamando para sanar o que una chiquita se estaba muriendo, pero en ese impasse la gente le para a multiplicación, una mujer le toca y la gente, o sea, en ese encuentro, ¿no? Entonces vemos el ministerio de Jesús y él se movía en infinidad de escenarios. Se enfrentaba a los líderes religiosos, se reunía con todo tipo de gente del momento, comía con pecadores, con prostitutas, pero también vemos los encuentros que él tenía con la gente. Los tenía de gente que venía a él, como puede ser el caso de Nicodemo, que va en busca de él en la noche. El ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo. ¿Qué decir del ciego Bartimeo? Aquel hombre que el sentimiento del ridículo lo tenía olvidado, porque él había escuchado. Pasa. Cállate, por favor, escandalizando a la gente. A él no le importó el sentimiento del ridículo. Nosotros vamos a hacer esto. Por favor, nosotros con lo que nosotros somos, vamos a abrir nuestro corazón para contar lo que nos pasa. No, yo no puedo decir lo que me está pasando, porque os enteraríais. Vaya problema, ¿eh? Problema grande, ¿eh? No, Nicodemo, Bartimeo no tenía ningún problema. Él sabía lo que quería, ver. Y él sabía que la oportunidad que se le estaba brindando posiblemente no la volvería a tener. Y gritaba a voz en grito. Lógicamente, hasta el punto de que finalmente tuvo que llamar la atención. Y Jesús se desplazó en busca de este hombre para devolverle la vista. Entonces, no nos hace nada diferentes. La mujer del flujo de sangre que hemos hablado, centurión romano, un hombre que fue a la búsqueda de suya y le dice, si solamente no hace falta ni que vayas. Vaya fe, ¿eh? Para mí la quisiera. No hacía falta ni que fuese. La mujer samaritana, de la que Carlos nos ha hablado infinidad de ocasiones, pero la más reciente, increíble. Los encuentros con multitudes, Sermón del Monte, tremendo. Pero qué decir de la pesca milagrosa. O nos paramos cuando en estos sermones que él daba multitudinarios, 5.000 personas, se hace de noche, tiene la necesidad, maestro, no hay nada que darles de comer. Él lo podía haber hecho de muchas formas, aquel milagro, pero no buscaba ser extraordinario, no buscaba ser algo llamativo, lo podía haber hecho de una manera, venga, algo como se hubiera hecho en los tiempos actuales, ¿verdad? Algo milagroso. Venga, que aquí vamos a hacerlo en plan Juan Tamari. Chan, 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 chan. No lo hizo así. De una manera sin armar ruido, simplemente los peces aparecieron en las cestas y dice la Biblia y la historia de que 5.000 personas, porque no se contabilizaban los niños y las mujeres, pero se calcula que en torno a las 15.000 personas aquel día comieron. ¿Qué más podemos decir? Entonces, esos son encuentros de verdad, ¿no? Miramos los evangelios y vemos personas como nosotros. Mateo, recaudador de impuestos. Solo necesitó una sola vez que Jesús le dijese, deja todo. ¿No dudó? Ahí no hubo doblez. Yo no lo hubiese hecho. Madre mía, con lo que esto me está rentando. El ser recaudador de impuestos, voy a dejarlo todo por seguir a este, que no sé de qué va esto. No,
Él no dudó. Algo pasaría ahí. No lo sabemos. Esperemos que algún día nos lo cuente. Marcos es el evangelio que más milagros relata. Él no fue discípulo, pero acompañó a Pablo en infinidad de viajes misioneros. Lucas, este fue el estudioso de los 4. Era médico, de profesión médico. O sea que entendemos que se relacionaba con gente de un perfil diferente a lo que quizá sus demás compañeros de evangelio o compañeros cristianos se relacionaban. No se relacionaban con chusma, como se suele decir. Se relacionaba con gente de bien. Y ahí también llevó el mensaje de la palabra. Juan, del que acaba de hablar José. ¿Qué decir de Juan? Su inicio es con un capítulo 1. El principio fue el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el verbo? O sea, tremenda declaración, donde ya deja bien claro por dónde iba Juan. Capítulo 2. Seguimos con el capítulo 2, automáticamente entra en acción. O sea, Juan no tiene desperdicio, o sea, no tiene tiempo para relajarse. Automáticamente del capítulo 1 pasa al 2 con las bodas de Canaán. Mamá, que no es el tiempo todavía para que yo empiece el ministerio. Automáticamente pasamos al capítulo 3, Nicodemo, que ya hemos hablado de él. 4, mujer samaritana. Y pasamos al 5, que es donde yo me quería parar. Os quisiera contar un poco lo que he estado leyendo, y es en el capítulo 5 de Juan. Y aunque son historias que no han ocurrido como la del domingo pasado que nos narraba Carlos en el mismo momento, quizá entre lo que yo os voy a leer de Juan capítulo 5 y Hechos 3, podrían haber pasado quizá 3 años y medio, teniendo en cuenta que el ministerio de Jesús fue en torno a los 3 años en la tierra, y Juan 3 es, dijéramos, los primeros inicios de los cristianos después del tremendo discurso de Pedro, después de haberse bajado Pentecostés, ¿no? Entonces, os quisiera leer el capítulo 5 de Juan, que es el paralítico de Betseda. Entonces, cuenta así, dice, es Juan de capítulo 5 del 1 al 9. No quiero bajar más del 9, porque si bajamos más del 9 ya nos metemos en todo lo que nos aparta de lo que verdaderamente Dios. Y ahí entraban ya todo el tema religioso. No, centrémonos en lo que Jesús quería. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, pregunta irónica, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo, y como siempre me quedo a verlas venir. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien, hay que tener en cuenta que lo que estaba pasando en aquel momento era un momento puntual. Como sabéis, había 3 fiestas que requerían la presencia de todos ellos. Este evento en cuestión pasa cuando era momento de una de las fiestas, con lo cual entendemos que habría muchísima multitud de gente en aquel lugar, ¿no? Y me llama la atención el hecho de que este hombre se preocupaban año tras año, durante 38 años, de llevarle al estanque. Entonces, yo la pregunta que me hacía esta mañana, y os lo quería hacer, cuando venimos a la iglesia de una manera habitual, ¿qué venimos esperando? Yo me digo, para mí este es mi lago, este es mi estanque. Es decir, ¿hoy qué espero de la iglesia? Llevo muchos años en la iglesia, pero hoy que espero que se me diga desde el púlpito o desde cualquier hermano que comparta cualquier cosa que me pueda llevar de bendición para mi propia vida. Yo quiero salir bendecido, porque
sino caeremos en la situación de que acabaremos por aburrirnos, acabaremos por no venir, acabaremos por desencantarnos de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Entonces, eso me preocupa. Entonces, por eso yo me decía esta mañana, ¿qué quiere hoy el Señor diferente para mí? Yo me imagino a aquel hombre, 38 años, debería de ser el más famoso del lugar. 38 años, no sé la edad, no se narra la edad que tenía él, pero teniendo en cuenta 38 años, yo he visto imágenes de secuencias de películas donde se narra la historia del lago de Bethesda, o sea, del estanque, y lo dibujan como una persona mayor. Bueno, o no. Podría ser mayor o no. No sabemos la edad de él. Lo que sí sabemos es que él, de una manera rutinaria, se le llevaba todos los años en ese evento para ver si alguien, pero él sabía que eso no podía pasar, porque nadie le iba a acercar. Sorpresa la suya cuando de repente alguien que no conoce le pregunta, porque es curioso, tampoco conocía a Jesús. Él no sabía quién se dirige a él. En ese momento simplemente le pregunta, por rápido, reaccionando, porque si hubiera dicho, bueno, pero empezó con quejas, que no tengo quien me acerque, porque tú fíjate, hoy, que claro, que me pongo con el tiempo que hace, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ya habrán empezado. Si total, tampoco me van a echar en falta. No tiene sentido. Imagínate, si a lo mejor no está ni Carlos predicando. ¿Voy a escuchar a quién? Ese sentimiento es el que tenemos que intentar alejar de nosotros para que verdaderamente sigamos viviendo lo que estamos experimentando en estos últimos momentos de la Iglesia, que todos somos partícipes de todo lo que está sucediéndonos. Y eso para mí está siendo muy importante, está siendo de mucha bendición. O sea, la perspectiva que estamos recibiendo por parte de, digo Carlos porque para mí es un referente, pero es que es lo que estamos viviendo. Esto lo empezó Noel, porque Noel es igual, es del mismo perfil, pero este hombre no sé, o sea, perdonadme, o sea, no quiero halagarle, o sea, no, pero es que es lo que estamos, yo personalmente es lo que estoy experimentando, una nueva trayectoria en la iglesia en la que estoy viviendo, ¿no? Y eso me gusta. Y como me gusta, pues me gusta compartirlo. Parece que nos cuesta en nuestras vidas personales decir a la gente, jope, pues, chico, anímate, vente el domingo a la iglesia porque va a estar genial, pero no pienses en quién va a estar al frente del púlpito, no, que cualquiera que pueda estar al frente del púlpito puede ser de bendición para tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que experimentar y tenemos que venir bajo esa prisma y esa convicción. Mira, escuchaba una historia que decía un hombrecito que iba a una residencia, le habían metido en una residencia y le intentaba explicar la mujer antes de llegar a su habitación cómo era. Y él dice, señorita, no se moleste. Tiene unas bellas vistas. Indistintamente de cómo fuere. Unas vistas espectaculares, con un parque enfrente, niños jugando, pájaros cantando. O sea, antes de llegar, imaginémonos estos escenarios, porque son posibles, son posibles. Lo imposible, dejémoslo, son posibles y los podemos vivir. Entonces, quedémonos con todas las cosas buenas que tiene para nosotros estas cosas que hacemos, el congregarnos, el conocernos. Para mí es vital conocernos. Yo no os conozco a la mayor parte de vosotros y me encantaría. Muchos dirán, jope, este no dice nunca nada, está ahí callado, parece que solamente coge la ofrenda, se la mete al bolsillo, Dios sabrá lo que hace con ella. Lo que os quiero decir, hermanos, es que esto es una cosa de todos, ¿no? Y me encanta que lo intentemos hacer así, ¿no? Escuchar a Carlitos el otro día fue una bendición, escuchar a Carlos, escuchar a José. Cada uno tenemos nuestras maneras de hacerlo, con buenas, malas, diferentes. Flavio, cuando le suben, tengo muchas ganas de escuchar a Nico, mi gran Nico, que está allí al fondo, agachadito, pero, o sea, son cosas así, ¿no? Entonces, y luego también os quería compartir otro pasaje que narra en, ¿qué es el otro capítulo que os quería decir? En Hechos 3. Hechos 3, como sabéis, bueno, los discípulos se apartan, Pentecostés, tremendo discurso el que lanza Pedro, como hemos hablado, de hermanos, lo que había acontecido y una nueva manera de entender todo esto, ¿no? Y resulta de que, bueno, pues de una manera habitual, Pedro y Juan iban a orar a la sinagoga, tal como dice el relato. Y lo leemos, si os parece, ¿vale? Es capítulo 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena de la oración. Y era traído un hombre
cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pero Juan y Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto cuando vieron lo sucedido. Imaginamos, ¿no? Le ponen en la mejor puerta, lógicamente. No le vas a poner en la puerta donde menos gente entre. Habrá que ponerle una puerta donde haya movimiento, ¿no? Para que verdaderamente la gente le vea y él pueda ahí hacer una buena caja, que era lo que verdaderamente le iba buscando, ¿no? Llevarse un buen bolsillito, además era una buena hora, no le llevan a cualquier hora del día, a la hora del mediodía, o sea, que la caja estaba casi que garantizada, ¿no? Fíjate, allí le posicionan, me lo imagino como cuando vamos por la calle y les vemos yo a la puerta del Mercadona a una mujer, bueno, lo típico, ¿no? Entonces, yo me imagino a este hombre paralítico allí con su manita y de repente aparecen, pues dos que no conocería de nada, casi seguramente no les conocería, y les pide limosna. Imaginaros la cara, ¿no? Cuando le empieza el otro, estaría allí agachadito, estos que le miran fijamente a los ojos, a este pobre hombre se le abrirían los ojos como soles y dirían: este me va a quitar las penas del mes. Y empieza diciéndoles: no tengo oro ni plata. Esto no tiene un pavo, entonces no sé qué me va a decir. Pero, sorprendente, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Eso es lo que Él nos esperaba. ¿Estamos dispuestos a no recibir lo que esperamos? O lo que pedimos, mejor dicho. Y sí recibir lo que esperamos. Claro, muchas veces lo que pedimos no es lo que nos conviene. Pero claro, a ver quién nos lo hace entender. Porque yo no quiero lo que Él quiere. O sea, yo no quiero de momento lo que Él me quiere dar. Porque eso me desestabiliza. Eso rompe mis planes. Es que hay demasiadas contradicciones entre lo que tú quieres, Dios, en este momento para mí y lo que yo quiero para mí. Entonces, creo que te has venido a mí en el peor momento. Yo no sé si os pasa, yo es que me pasa. Entonces, vamos a ver, ¿por qué ahora? Es que de verdad no tenías otro momento, otro día para romperme los planes emocionales que yo tengo en mi cabeza, mis planes de dirección, de ruta, y lo pone todo patas arriba. A este hombre le puso patas arriba porque le dio sus piernas para que pudiera volver a ser sano. Quizá no quería ni serlo, porque tenía una vida acomodada. Él era cómoda la vida que llevaba ya, quizá. Que digo quizá, todo desde la exposición de la duda, porque no se habla más de él. Lo que sí se dice es que automáticamente entró juntamente con ellos y estuvo orando y alabando al Señor. Buena indicación, ¿no? Y bueno, hermanos, pues poco más que deciros. Para mí la experiencia ha sido muy bonita, tampoco quiero aburrir y cansar, porque creo que cuando ya pasamos del poco al mucho, tengo una frase memorizada del padre de José el Hombre que decía que la visita es como la pesca, que a las 2 horas apesta. Tampoco me quiero prolongar demasiado. Esa frase la tengo memorizada porque es la pura realidad, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que, bueno, que no quiero aburriros mucho más, ¿no? Sí quiero acabar con un texto, ¿no? que cuenta la historia, ¿no? No sé si lo he compartido quizá con algún hermano más, ¿no? Y habla de un encuentro que tuvieron Tomás de Aquino con el Papa o el líder religioso de aquel tiempo, ¿no? Y hacía referencia precisamente a este capítulo 3 de Hechos, ¿no? Y creo que iban los dos caminando y se iban susurrando, ¿no?, al oído. Y le iba diciendo el Papa, ¿no?, o el líder religioso de aquel tiempo a Tomás de Aquino: Tomás, ya no podremos decir, como decían Juan y Pedro, no tengo oro ni plata,
Todo esto, lógicamente, contemplando las hermosuras de los templos que había en aquel tiempo, esas pinturas tan tremendas de Miguel Ángel, y sabe Dios qué, ¿no? A lo que la respuesta de Tomás de Aquino fue también detonadora. Pero tampoco podemos decir, como dijeron Juan y Pedro, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Eso sí que es un problema. Que tengamos la posibilidad de volver a creer que lo que está escrito aquí, que nos ha dejado Él, es verdad. Y que esos milagros, lógicamente, no van a ser del mismo tipo, pero que para mí las cosas que nos pasan a diario siguen siendo milagros. En aquel tiempo los ciegos veían, los cojos andaban, pero para mí hoy una persona, no se habla de que la gente tuviera depresión, ¿verdad? Pero para mí hoy esas enfermedades nuevas de la era moderna, para mí esas cosas son las que tienen relevancia en el día de hoy y están pasando. Y cuando parece que sanan o la gente se cura, todo se atribuye a la medicina. No, no, creamos en Dios, porque Dios está también para colaborar. No para colaborar, perdón, la medicina está para colaborar con Dios, no Dios para colaborar con la medicina. O sea que confiemos plenamente en que Dios tiene un papel muy importante en nuestras vidas, si no el más importante, ¿no? Y que yo sé que es fácil decirlo, ¿no? Porque saldremos de este lugar hoy y, bueno, se nos quedarán con cosas, con pinceladas de lo que hemos hablado, posiblemente a algunos a los que le haya gustado o no le haya gustado la predicación, lo que hemos compartido durante la mañana de hoy, la vuelvan a escuchar, pero que nos quedemos con este mensaje, ¿no? De que antes, como bien he dicho antes, los ciegos veían y los cojos andaban, ¿no? Y los endemoniados eran liberados. Es que, bueno, es que te pones a ver toda la cronología de milagros que hay en los evangelios, incluso después de los evangelios, ¿no? O sea, mayor declaración que la que pudo hacer Jesús de que decía de que mayores milagros que yo, le dijo a sus discípulos, mayores milagros que yo haréis vosotros. Y cuenta el libro de los Hechos de que la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Que es muy fuerte. Y yo no creo que fueran perfectos, ¿eh? Yo no creo que no tuvieran debilidades como nosotros, pero tenían mucha fe. Y lógicamente tenían una cosa muy bonita, que habían experimentado estar con el maestro, ¿no? Pero que, bueno, que no todos estuvieron. Y también fueron hombres muy de... Mira, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y ahí le tenemos, al pie del cañón, ¿no? Hermanos, ha sido una bendición compartir con vosotros, ¿vale? Espero que os haya, bueno, no gustado, pero bueno, que os haya llevado algo positivo de todo esto de hoy. Gracias. Dios os bendiga.